Bueno, pues ahora voy a hablar de Caperucita Roja. Los cuentos son populares en todo el mundo, ¿no? Pero sus orígenes revelan una historia muy diferente de la que conocemos. Los niños son especialmente vulnerables al acoso de ciertas personas y elementos naturales. En la antigüedad, cuando poco más de la mitad de los hombres y las mujeres difícilmente superaban la infancia y no existía un sistema educativo formal, la manera de prevenirle ante los posibles riesgos a los que estarían expuestos era contándoles una historieta, un cuento. Era generalmente una aventura en la que el protagonista, un niño como ellos mismos, enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Estas narraciones se abrieron paso en el tiempo de manera oral y siglos después se perpetuaron por medio de libros, televisión y el cine. Caperucita Roja es quizá el cuento clásico infantil por excelencia. La versión que la mayoría de nosotros conocemos se basa en la que fuera publicada por el francés Charles Perrault en 1697, o sea, que ya hace un tiempito, incluida en su colección Cuentos de Mamá Ganso. El escritor la pudo escuchar de voz de un párroco, quien a su vez se la oyó a un campesino francés, y era conocida como la historia de la abuela. En la versión original, la protagonista no tiene capa roja y escapa del lobo antes de que éste la pueda devorar. La abuela no solo es devorada por el lobo antes de que su nieta llegue, sino que el animal la descuartiza, coloca la carne en una parte de la carne que él no se había comido, en una bandeja y llena una botella con su sangre. Cuando Caperucita llega a la casa, el lobo disfrazado la insta a comer y a beber. Después, un gato pasa junto a ella, la insulta y le advierte de que se ha comido a su propia abuela. Ella se despoja de su vestido para irse a dormir y en el proceso interroga al lobo con las famosas preguntas que todos sabemos. ¿Qué ojos más grandes tienes? ¿Qué boca más grande tienes? Este las contesta, mientras arroja la ropa a la chimenea encendida junto a ellos. Tras descubrir la terrible trampa, ella pide permiso para ir al baño en la letrina del patio. Y aunque le deja ir, claro, el lobo la guardaba ahí para comérsela después, ya estaba harto con la abuela. Bueno, el lobo se las ingenia para atarle el pie a fin de que Caperucita no se escape. Pero cuando sale de la casa, la niña corta la cuerda, la ata a un árbol y huye antes de ser descubierta. La historia estaba muy extendida por las zonas rurales de Francia, Austria y el norte de Italia, y Perrault le añadió una capa roja por razones moralistas, pues eran las que vestían las prostitutas francesas de la época. En su libro Las pruebas y tribulaciones de Caperucita, versiones del cuento en un contexto sociocultural, Jacques Thys especula que tanto Perrault como los hermanos Grimm, quienes adaptaron a su vez la versión del francés, intentaron imponer una lección para mujeres en una sociedad machista, donde la heroína debe ser responsable de su conducta sexual y cuidar su honor. Al reescribirla, Perrault hace que la niña muera, quizá como castigo por su imprudencia. Cipés menciona que dentro del simbolismo, al comer la carne de la abuela, esta le transfiere su feminidad y astucia, por lo que puede escapar del lobo. Tras rastrear en profundidad sus orígenes, se puede encontrar un poema del siglo XI, escrito en latín por un cura belga, que se supone que circulaba por el oeste de Europa durante la época medieval. Pero por increíble que parezca, existen otras 58 versiones de la misma historia repartidas por el mundo, con 72 variantes de la trama, según el número de protagonistas, su género o el tipo de animales o monstruos que intervienen. Bueno, hay un ejemplo de este cuento también en el norte de Italia. La protagonista se llama Caterina y toma una canasta con pastelillos para regalarlos a una tía, quien a su vez es suplantada por una bruja o un hombre lobo. En el camino, ella se come los dulces y los sustituye por cacas de burro. Cuando el villano se da cuenta del engaño, va a la casa de Caterinela por la noche y la devora en la cama. Este era Caperucita.
enseñanzas para que los niños tuvieran precaución con los bosques y los lobos en una época peligrosa. Y sonando Nuestra muerte, un cuento antes de morir. Justo antes de poder dormir, sé que un nuevo día no podré sentir. Debo despertarme, todavía no es tarde, aún no me tengo que ir. No podré zafarme de esta oscuridad, no quiero perderme en la soledad. No podré llevarme, siento que la muerte tiene que esperarme más. Despierto, no llores por mí, ya todo está escrito antes de partir. Las velas ya se apagan, el sol se va de aquí. Las sombras han venido a acostarse junto a mí.